Muy buenos días, bienvenidos todos a este segundo día de la 9ª Semana de la Cultura Digital que organizamos aquí en el Laboratorio Aula Multimedia de la Coordinación de Educación Continua y a Distancia en nuestra querida UAM Xochimilco. Para el día de hoy tenemos también una serie de actividades relacionadas precisamente con nuestro tema principal, que es la cultura digital, ¿no? Vamos a tener dos conferencias y un taller por la tarde. La primera conferencia está denominada Periodismo Educativo, Medios, Política Educativa e Incidencia Digital, que a continuación presento al ponente, y enseguida vamos a tener otra ponencia que se llama Procesos de Significación en las Artes Electrónicas y Digitales, de Diana Elena Barcelata, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de nuestra propia institución. Pero para presentar a nuestro ponente con el que vamos a comenzar nuestras actividades el día de hoy, les voy a leer un pequeño semblanza, ¿no? Y a partir de ahí te damos la palabra. Muchas gracias. Como les decía, su trabajo se llama Periodismo Educativo, Medios, Política Educativa e Incidencia Digital. Y él se llama Eric Juárez Pineda, es egresado de la carrera de Comunicación y Periodismo de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, en la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en periodismo de datos. Actualmente es el coordinador editorial del portal Educación Futura y coordinador del Seminario de Periodismo y Política Educativa en la Universidad Iberoamericana. Hay que decir que la revista y el portal Educación Futura es una propuesta editorial y una publicación muy influyente en el campo de la educación en México, y en esa medida pues, resulta de interés, de especial interés, lo que tengo que decir precisamente en cómo se ha transformado este campo a partir del uso de las nuevas tecnologías. Entonces, Eric, pues el escenario es tuyo, con mucho gusto te recibimos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y adelante. Muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a todas las personas que están conectadas en línea y a los que nos verán después. Bueno, quien me sigue en redes sociales, o quien nos tenemos en Facebook, en Twitter, sabrán que soy fan de coleccionar portadas. Me voy a parar para sentirme más cómodo. Soy de coleccionar portadas sin sentido, que parecen broma. ¿Podemos avanzar con la presentación? De los diversos medios de comunicación que existen en México. Pareciera que el periodismo se ha convertido en una especie de broma, de oficio sin ética. ¿Podemos comenzar? La siguiente, por favor. Esos son algunos de las portadas que tenemos en el país, ¿no? Este tipo de periódicos son los que ahora son los que más venden, los que más tiraje dan, los que más dinero recaudan. Y bueno, pues ustedes lo ven, ¿no? No tengo por qué estar explicando más allá. La siguiente, por favor. Y no solamente ocurre en medios como la prensa, el gráfico, el Basta, etcétera, ¿no? Sino también en medios grandes o serios, por así decirlo, ¿no? Vemos la prensa, Milenio, La Razón, donde no nada más dan encabezados graciosos o que puedan salir de una cabeza, ¿no? Que imagina cosas, sino que también nos dan encabezados o titulares que, bueno, que están como muy en línea con lo que pasa con el gobierno y sobre todo con el tema que vengo a hablarles, con la educación, ¿no? No solamente medios de derecha o medios alineados al gobierno, sino algunos medios como La Jornada también de repente se prestan a estas cosas. La siguiente, por favor. Quiero platicarles un poquito sobre el portal Educación Futura, el cual yo edito. Este portal es un medio 100% independiente, no recibimos recursos de alguna dependencia de gobierno o del sindicato de maestros, a veces ni siquiera de las universidades. Comenzamos hace 5 años como un medio digital, empezamos una serie de reporteros, investigadores, académicos de diversas universidades, de aquí de la UAM Xochimilco, por ejemplo, ¿no? Angélica Buendía es parte de nuestro comité editorial, Manuel Gilantón, etcétera.
Llevamos ya 5 años en el medio educativo, tenemos colaboradores de todas las tallas, de todas las instituciones, perdón, de gobierno, de empresas, de academia, etcétera, caricaturistas muy reconocidos como Patricio. Y bueno, poco a poco hemos estado influyendo, poco a poco hemos estado posicionándonos en el medio educativo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí una pequeña frase sobre el periodismo, la siguiente. Pero vamos a ver cómo estamos en educación en México actualmente. A ver, en octubre y noviembre del 2012 el Pacto por México, firmado por los principales partidos políticos, acordaron la creación de las reformas en materia educativa, ¿no? Pero estas reformas solamente fueron para modificar los aspectos administrativos de la educación. Pues se regula la forma de ingreso, de permanencia, de promoción de los maestros, formas de evaluación de los alumnos, quién va a pagar ahora a los maestros, cuántos maestros son, etc. No se vio al principio nada de temas educativos ni pedagógicos. El 20 de diciembre del 2012, poco después de que Peña Nieto toma posesión como presidente, es aprobada por diputados el 21 de diciembre y por senadores al día siguiente, ¿no? La reforma constitucional, y es promulgada por el Ejecutivo, por el presidente, el 25 de febrero del 2013, ¿no? Ya como tal la reforma. Y el día siguiente, el 26 de febrero, el Baester Gordillo es detenida, ¿no? No hay coincidencias en política y tampoco en el tema educativo. Todo es una serie de eventos que se han ido maquilando para que todo esto suceda. Lo siguiente, por favor. Bueno, y es hasta 2017 y parte del 2018 que vamos viendo temas pedagógicos. Entraremos en este ciclo escolar con el nuevo modelo educativo, va a faltar la reforma a las escuelas normales, va a faltar la reforma a las universidades, a la educación superior, etcétera. Todo lo demás fueron reformas administrativas solamente y, bueno, prácticamente de la relación patronal que se tiene con el gobierno. Pero bueno, ¿cómo vamos en materia educativa? En México somos aproximadamente 114 millones de mexicanos. De este total, 74 millones están entre los 15 y los 65 años. De ellos, 31.9 millones de personas están en rezago educativo. Es decir, el 43% de la población, ¿no? Esos 31.9 millones no ejercen su derecho constitucional a una educación de calidad. De estos 31.9, 5.4 millones de personas son analfabetas, es decir, no saben leer ni escribir ni siquiera un pequeño recado, no entienden lo que leen, o sea, no es que no lo entiendan, sino no saben, ¿no?, distinguir las palabras, las letras, y tienen un rostro. La mayoría son mujeres y personas indígenas. De estos 31.9 millones, 10.1 millones no han terminado la primaria y 16 millones no han terminado la secundaria. Ustedes dirán, bueno, sí, la reforma educativa pues está en marcha, ¿no? Se requiere tiempo, etcétera. La siguiente, por favor. Pero estas reformas se han venido haciendo desde el 2009 y desde el sexenio de Calderón y el sexenio de Zedillo, etcétera. Las pruebas estandarizadas, las pruebas donde nos medimos con otros países, indican que pues realmente estamos muy mal, ¿no? Y hace falta mucho tiempo para que nos pongamos por lo menos en el promedio que marca la OCDE u otras instituciones internacionales. 48% de los alumnos de 15 años registra conocimientos insuficientes en el área de ciencias, 42 en lectura y 57 en matemáticas. Esto quiere decir que los alumnos que ahorita están en secundaria o que van saliendo de la secundaria, el 42% no sabe, no entiende lo que lee. Así fuera un texto pequeño o un libro entero, no entiende lo que está leyendo y no sabe hacer operaciones básicas. Estos son de los chavos que están por entrar ahora en la educación media superior. De todos los grados, la prueba PISA se hace de todos los niveles básicos, ¿no?, hasta preparatoria. De todos los grados, solamente el 1% de los alumnos se ubica en un grado de excelencia.
Un dato que también es terrible es que el peor 10% de alumnos de Canadá tiene mejor resultado que el mejor 10% de los alumnos mexicanos. Pero bueno, la siguiente, por favor. Aquí vemos la comparación de todos los países que integran la OCDE. El promedio, no se alcanza a ver muy bien, pero el promedio está aquí. Esto es en ciencias, esto es en lectura y esto es en matemáticas. Ese es el promedio de los países de la OCDE. México se encuentra acá abajo. Esto es nuestro nivel educativo. Y esto no ha cambiado, aunque haya reforma educativa. La siguiente, por favor. Bueno, pero el gobierno dirá, pues, todo está bien, ¿no? Vamos avanzando, el nivel de deserción y de cobertura ha aumentado, ¿no? Cada vez son menos los alumnos que dejan la escuela. Pero, vamos a ver, la siguiente. Para el gobierno todo está bien, ¿no? Y se ha empeñado en realizar campañas de difusión por todos los medios, ha gastado tremendas cantidades de dinero en difundir la reforma educativa. Veamos algunos ejemplos de lo que ha hecho el gobierno en materia de comunicación. A ver, veamos ese, por favor. ¿Sí? Doble clic. ¿No se puede? ¿Nada? Bueno. A ver, vamos a meternos a YouTube. A ver, pon campaña reforma educativa. O bueno, pon spots reforma educativa, perdón. A ver, ese primero. Ortiz Josefa, presente. Hidalgo Miguel, presente. Juárez Benito, presente. Vicario León, Para que todos nuestros niños tengan la posibilidad de convertirse en grandes mexicanos, partidos políticos, legisladores y el gobierno de la República ponen en marcha la reforma educativa, un gran paso para mover a México. Mejor educación pública, mejores mexicanos. Pacto por México. Ese es uno de los spots. Atrás, por favor. Este también ponlo, por favor. Todos sabemos que la educación es el camino para llevar a México al lugar que se merece. El gobierno de la República está decidido a dar todos los pasos que sean necesarios para mover la política educativa y llevar a nuestros niños y a nuestro país a un mejor futuro. Mover a México. Gobierno de la República. En todos estos spots los niños van bien uniformados, parece que van bien comidos, tienen todas las instalaciones bien, tienen todos los recursos, etc. Hay uno tercero donde, a ver si puedes bajar un poquito, que es mi favorito, donde todo cambia a color. Híjole, no sé cómo buscarlo. Bueno, pero está el comercial, los niños repitiendo el punto, hay 3 tipos de puntos, ¿no? Punto y aparte, punto y seguido y punto final. Entonces un niño levanta la mano y dice, maestra, ¿para qué nos sirve esto? Y si en lugar de repetir, aprendemos a aprender, ¿no? Y todo se convierte en color y todo es bonito, etcétera, ¿no? Para el gobierno es eso, ¿no? Es arte de magia lo que se hace con la reforma educativa y tal pareciera que con ello, ¿no? Con la implementación de medidas administrativas, pues todo va a cambiar, todo va a ser bien, todos los niños van a tener una buena alimentación, no van a tener problemas en su casa para comprar útiles, para llevarlos a la escuela, etcétera. La siguiente, por favor. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar como a datos más duros. Una investigación de la doctora Gloria del Castillo de Flaxo, México, pues hizo un seguimiento, ¿no? De las notas que se realizaron en los distintos medios de comunicación sobre la reforma educativa. Nos da un total, por ejemplo, en los primeros 3 años del gobierno, hubo un total de 6.213 notas, ¿no? La mayoría
fueron a favor, 41.3%, en contra el 41%, ¿no? Los periódicos han protagonizado debates sobre política educativa, pero sobre política que es muy controversial, muy taquillera, ¿no? Los debates se han centrado en las acciones de la CENTE, ¿no? De la coordinadora, en las marchas de los maestros, en los problemas por la evaluación, en las declaraciones de los secretarios de educación, los 3 que han pasado por este gobierno, desde Choaifet, Aurelio Nuño y ahora Otto Granados, pero no se han centrado en el debate de lo que realmente queremos aprender, ¿no? De lo que realmente vendría en el nuevo modelo educativo, de lo que se trataría de la reforma a las normales, de lo que trataría la reforma a la educación superior, de lo que habla la Ley General de Servicio Profesional Docente. Toda la discusión en los medios se ha centrado en temas taquilleros. Concluye Gloria del Castillo que el público mexicano se convierte en espectador de un debate político ideológico y no de un debate de políticas alrededor de la reforma educativa. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuánto gasta la SEP? Aquí unos temas muy interesantes que Manuel Gil Antón, nuestro director académico, ha encontrado en varias de sus investigaciones. Durante 2016, que es donde se hizo este seguimiento, la Secretaría de Educación Pública gastó 2.259.000 pesos en propagar el éxito de la reforma educativa por todos los medios de comunicación, spots, etcétera, ¿no? En la página oficial se pueden localizar todos los contratos que se hacen con las empresas de medios de comunicación. Desafortunadamente no nos tocó ni un peso de ello. Y bueno, al hacer la suma de todos los gastos de spots, de campañas, etcétera, durante ese año se gastaron 824 millones de pesos, solamente en temas de comunicación, ¿no? Es decir, durante ese año cada hora se gastaban 94,000 pesos en spots y en cosas pagadas. Los principales beneficiados, Televisa y TV Azteca. Fueron 11 contratos para Televisa y 13 contratos para TV Azteca. Dirán, pues no es mucho, ¿no? Pero bueno, es decir, para las dos empresas se gastaron 329 millones de pesos. Es total, el 40% del total gastado en ese año se gastó solamente en estas dos empresas. Pero un dato muy curioso. La siguiente, por favor. Este es el contrato número 1.259.984 realizada entre Televisa y la SEP. Este contrato se firmó por 86.2 millones de pesos. Chequen los datos. Fue asignado el 25 de noviembre del 2016, fecha en que dio inicio esta campaña. Y terminó el 16 de diciembre del mismo año, es decir, una quincena normal. En una quincena, la SEP y Televisa gastaron 86.2 millones de pesos. 21 días naturales, ¿no? Fueron los que se gastaron. El 10% del total de la campaña se gastaron solamente en esos días, en un solo contrato para esta campaña. Y la campaña fueron, creo que fue una repetición cada tercer día de uno de esos spots durante esos 21 días, ¿no? Durante lo que duró ese periodo. Y todos esos contratos están públicos, ¿no? O sea, no hay que tener muchas habilidades de investigación o periodísticas. Todos estos contratos están públicos y, bueno, se pueden ir viendo en la página de la SEP. Y pueden ir viendo a quién le están dando más dinero y quién no. La siguiente, por favor. Pero bueno, es un pequeñito, bueno, ya lo verán. Pero es momento de estrecharse las cabezas, ¿no? Y de reventar y rasgarse las vestiduras, pues no, porque al fin y al cabo el periodismo es un negocio y los periodistas debemos de buscar recursos para poder sobrevivir. Pero sí, es un negocio, ¿no? Y podemos hacer contratos con el gobierno, contratos con empresas, con universidades, etcétera. Pero también hay que tener ética. Hay que llevarlo a niveles dignos para trabajar de la forma más tranquila posible. Tener un medio independiente, por así decirlo, ha sido muy complicado porque no nos atenemos a lo que quieran que publiquemos,
porque no nos atenemos al boletín de prensa que nos llega y que lo reproducimos nada más, sino que podemos hacer más investigación. Un medio como el nuestro, que afortunadamente sigue sobreviviendo y que tiene cada día más lectores, vive gracias a los trabajos periodísticos que hemos hecho. Todo es cuestión de rating, ¿no? Quien tiene más rating se cotiza más. Y nuestra apuesta es tener rating crítico, ¿no? Tener rating por contenidos críticos, por contenidos de valor, y no solamente por contenidos que se reproducen y que nos pagan por ello. Una herramienta muy importante que ha sido para nosotros han sido las redes sociales. A partir de ellas nosotros hemos podido difundir y ampliar el debate, ¿no? Estamos nosotros impulsando porque los maestros, que son los principales actores de los procesos educativos, se interesen en este debate, aprendan y se atrevan a crear sus propias piezas periodísticas, sus propios textos de opinión, etcétera. La siguiente, por favor. Lo que les decía, el caso de educación futura, pues es un caso, creo que yo, digno de periodismo, y de periodismo libre, y de periodismo verdaderamente independiente, y de donde se puede vivir, ¿no? Y se puede vivir bien. La siguiente, por favor. Bueno, les voy a contar algunas experiencias que hemos tenido. Este señor es Jorge Antonio Alfaro Rivera. Es el presidente de la Fundación SINADEP, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Él es José Chávez, él es exintegrante de esta fundación del SINADEP. Nosotros publicamos un par de notas diciendo que el dinero del sindicato, descubrimos que el dinero del sindicato, de las aportaciones de los maestros, se estaba yendo a esta fundación, que es, se supone, para apoyo de profesionalización del magisterio. Bueno, publicamos esta serie de entrevistas y me mandaron llamar. Jorge Alfaro, es la primera vez que lo hago público, por cierto, y yo creo que se van a enterar y al rato me van a volver a llamar. Jorge Alfaro me llamó para que fuera a platicar con ellos respecto a las notas que habíamos publicado. Fui a la reunión con ellos y su primera propuesta fue darme dinero. Me dijeron, dame tu número de cuenta personal, te depositamos ahí dinero y pues nos podemos ir arreglando para las demás. El chayote, exactamente, ¿no? El famoso chayote, ¿no? Que es cuando recibe el periodista dinero para publicar o no publicar algo. Pues les dije que no, ¿no? Y que pues gracias por su oferta, pero que no. Bueno, seguimos publicando notas, dándole seguimiento al dinero que venía de los maestros y entraba al sindicato, y pues de alguna forma se lavaba por medio de la fundación. Que hasta ese momento las fundaciones no tenían por qué dar explicación a Hacienda de todos sus ingresos. Tampoco los sindicatos, ¿no? Bueno, me volvieron a llamar la segunda vez y me ofrecieron una plaza como maestro. Ya entrada la reforma educativa, cuando se supone que todos los maestros tenían que entrar por concurso, pues me ofrecieron una plaza como maestro en el Estado de México o en el Distrito Federal, de donde yo quisiera, ¿no? Con todas las horas, en secundaria, sin necesidad de ir, ¿no? Les dije que no. Se enojaron mucho, seguimos publicando y me mandaron llamar una tercera vez. En esa vez me amenazaron. Me dijeron que no les gustaría que por casualidad el medio, mi nombre o el nombre de mis allegados se empezara a ensuciar, que me llegara a pasar algo, ¿no? O que empezaran a correr rumores por lo que yo hacía o por lo que podía llegar a suceder. Pues les dije que no. Seguimos publicando y más duro, les dimos más duro todavía. Ese señor ya no trabaja en el sindicato. Este señor logró hacer su fundación, nos bloqueó completamente, no nos mandan información, no nos llaman para las conferencias, no nos llaman para ningún evento, y él sigue, ¿no? Y no pasó nada, y nosotros lo denunciamos y no pasó nada. No sé qué vaya a pasar, lo voy a hacer público otra vez, ¿no? Para ver qué pasa, ya les estaré platicando. La siguiente, por favor. Otra experiencia, Héctor Serrano. Este señor, dicen, inclusive sus mismos allegados, que es la mafia dentro del gobierno capitalino. Héctor Serrano era exsecretario de gobierno y venían las elecciones
del 16, creo, no, del 12, creo. No me acuerdo, venían unas elecciones. Ese señor tenía pagados grupos de bots en redes sociales. Esa gente que se dedica a iniciar el debate, ¿no? A amenazar, a insultar por redes sociales. A mí me llegó dónde estaban sus oficinas, quién les estaba pagando, quién era su coordinador, todo lo que estaban publicando, etcétera. Lo hicimos público. No pasaron más de 20 minutos que yo lo hice público, fue cuando empecé a recibir llamadas, mensajes por Twitter, amenazándome a mí, dándome nombres de mi familia, nombres de mis allegados, de las personas más cercanas. No podría asegurar al 100%, como en el caso del sindicato, que ese señor dio la orden directa de comenzarme a amenazar, pero todo surgió porque di a conocer su red de bots y de golpeadores digitales, por así decirlo. ¿No? Es otra de las cosas que pasan cuando uno es periodista, pero pues uno se va acostumbrando en ello. Y bueno, una de las últimas experiencias que tuve en el periodismo fue la visita a una población que se llama Cholul, en Yucatán, una población extremadamente pobre, donde el grado de escolaridad es de apenas 4 años de toda la población, son apenas 500 personas en Cholul, pero donde en su escuela, al terminar las clases, comienzan a enseñarles arte, danza, música, teatro, etcétera, ¿no? Es de las pocas escuelas donde tienen mayor nivel educativo, es una escuela pública donde tiene mayor educativo, inmersa en una comunidad pobre. Y bueno, gracias a la introducción de tareas artísticas es como han logrado sobrellevar esa pobreza y sobrellevar el rezago educativo. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, algunas recomendaciones que yo les daría a todas las personas que se quieren iniciar en el medio periodístico, ¿no? Y sobre todo en el medio periodístico educativo. La primera de ellas es la especialización. A mí me costó mucho trabajo aprender sobre educación porque es un tema enorme. Conocer sobre el sindicato, sobre cómo se compone una escuela, sobre cómo se componen las leyes. Es un tema enorme. Si ustedes quieren entrarle a la educación, a algún otro tema, la recomendación es que se especialicen, lean mucho, estudien, porque al final un periodista especializado tiene más posibilidades de colocarse en algún otro medio o de tener más llamados para el trabajo que los que son generales, por así decirlo. Estómago de acero, eso sí, todos los reporteros, los periodistas tenemos que tener estómagos de acero, aguantarnos horas sin comer, comer galletas y café en los eventos, esperarte a que te den una entrevista y que no has desayunado y ya te vas rápido para la otra, ¿no? Buscan siempre alternativas de ingresos. Ser periodista te da para comer bien, te da para vivir bien. Siempre te dicen que te vas a morir de hambre, pero no es cierto. Se mueren de hambre los que no se mueven, los que no hacen nada, los que no buscan alternativas. Lo que les decía, escribir es lo que hace a uno ser un mejor periodista, leer, regarla, volver a regar, pedir consejos, no dejarse ser incómodo para las fuentes, para las personas que no quieren que escribas, ser organizado, ser leal a los principios y convicciones. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por escucharme. Si tienen alguna duda o pregunta, pues con mucho gusto les estaré atendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric, pero pues para seguir con nuestro esquema, nuestra metodología, pues sí, vamos a abrir un espacio aquí para retroalimentar a nuestro ponente y si hay comentarios, preguntas, pues este es el momento precisamente de dialogar con él. ¿Quién de ustedes tiene algo que decir? ¿Algún comentario? ¿Quieren que empiece yo? ¿Sí? Y a partir de ahí a lo mejor salen más. Bueno, mira, a mí me gustaría, es más bien una
pregunta, ¿no? Para ver si nos pudieras ahondar un poquito más en el tema, porque lo interesante para nosotros en esta semana digital es precisamente ver cómo es que las nuevas tecnologías están afectando precisamente en este caso la práctica periodística, ¿verdad? Y tú nos decías algo en tu exposición que me pareció muy interesante, pero que a mí me gustaría que abundaras un poquito más en el tema, que es, tú decías, es que las redes sociales son instrumentos, herramientas muy poderosas para nosotros, pero me gustaría que nos dijeras por qué, cómo y cuándo es que son realmente importantes las redes sociales, porque pues es el medio emergente, es el medio que ahorita se va a convertir en un medio dominante. Entonces, cómo el periodismo, la práctica periodística independiente, se está montando precisamente en esta ola tecnológica. Claro. Cuando algo sucede, por ejemplo, los sismos, todos son expertos, todos son sismólogos, todos son geólogos, todos son expertos en protección civil, etcétera, ¿no? Y esa información se comienza a dar en redes sociales, ¿no? La discusión, el debate, etcétera. El papel de los periodistas es dar primero la información correcta, no solamente en temas como los sismos, ¿no? Por ejemplo, la reforma educativa. Todos eran expertos en la Ley General de Servicio Profesional Docente, todos decían que sí, que no iba a venir en evaluación, etcétera. Pero el papel de los periodistas frente a las redes sociales es, primero, de sintetizar la información de la forma más clara y objetiva posible, para así comenzarla a divulgar. Las redes sociales son una herramienta instantánea de información, sobre todo Twitter, ¿no? Que es donde la información corre y desaparece rápidamente. Facebook tiene su velocidad un poco más lenta que Twitter, por ejemplo, pero también tiene su importancia. Los periodistas tenemos que estar a esa velocidad, ser rápidos, ser congruentes, ser objetivos y veraces. El trabajo periodístico con las redes sociales ha cambiado muchísimo, ¿no? Como te decía al principio, todos al principio tienen algo que opinar, todos tienen algo que decir y que aportar, que está muy bien, ¿no? Porque anteriormente el canal solamente era hacia un lado, ¿no? Y no hacia el otro. El periodista se tiene que retroalimentar de toda esa información, se tiene que cuidar también de toda esa información, porque hemos visto muchas veces que notas de portales como el Deforma ha sido retomado por medios supuestamente serios, ¿no? Tenemos que tener cuidado con todo ello, tenemos que tener cuidado con lo que surge en las redes sociales. El trabajo periodístico se ha ayudado mucho de las redes sociales, por ejemplo, si algo está pasando en alguna marcha, en alguna escuela, algo así, la primera fuente de información luego a la que uno ocurre es Twitter o Facebook, ¿no? Y a partir de eso, uno comienza a construir historias. Puede ser como el hilito donde también uno puede empezar a jalar y a desenmarañar toda esa bola de historias y de información que uno tiene disponible. Pero sí hay que tener mucho cuidado. Sí, definitivamente, porque como hemos estado viendo, precisamente el sismo del 19 de septiembre se pudo revelar que las redes sociales no necesariamente son la fuente más confiable para poder realmente saber cuál es la situación, ¿no? En un momento dado puede deformar la realidad, dar noticias falsas, el famoso fake news ahorita está de moda, que siempre ha habido fake news, pero digamos que con las redes sociales esto se ha intensificado, y entonces eso, yo pienso, tú me dirás, que esto necesariamente le pone una presión a la práctica periodística en la medida en que el periodista tiene que verificar mejor sus datos. En realidad, ¿cómo se hace eso? Y además a la velocidad en la que se requiere, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para precisamente estar constantemente verificando datos? Una de las cosas, por ejemplo, que está pasando ahorita en Estados Unidos, es que ciertamente el New York Times y los grandes periódicos pues, perdieron mucho prestigio precisamente por estar apoyando a Hillary Clinton, y de ahí se agarró Donald Trump precisamente para desprestigiarlos, ¿no? Y decir que todos ellos son fake news, desde el New York Times hasta el CNN y
por ahí, ¿no? Hasta el Washington Post. Por eso la película de Spielberg ahorita va a tener una ámpula bastante importante. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahorita con el periodismo de los grandes medios tradicionales que también ya se fueron a la red? ¿Sí? Que están efectivamente haciendo ahora nuevamente periodismo de investigación y nuevamente empezando a checar realmente los datos y a balancear los puntos de vista, porque estamos como en una época en donde hay una lucha por la verdad legítima. ¿Quién realmente está diciendo la verdad? ¿No? Y entonces los medios y las redes sociales nos meten en esta problemática. ¿Tú qué piensas de esto que te estoy comentando? Pues mira, estamos en la época de la posverdad, donde cada quien tiene su versión de cómo han sucedido las cosas, ¿no? Sobre todo en las redes sociales. Como usuario, pues la recomendación es irte a los medios confiables, por así decirlo, pero cuando ya trabajas dentro del medio, ¿no? Y tus fuentes no son de todo confiables, ahí se complica. Uno siempre tiene como su base. Yo, por ejemplo, siempre acudo a investigadores, ¿no? A expertos de instituciones reconocidas para que me den su opinión. Pero, pues, inclusive esos investigadores o esas fuentes a veces también se enteran o se informan por redes sociales y por posible información falsa, ¿no? Es muy complicado ciertamente hacer esta transición digital, ¿no? de lo tradicional. Por ejemplo, yo aprendí todavía como periodista tradicional, ¿no? Mis maestros fueron Rubén Álvarez, quien ahora es coordinador nacional de comunicación social del INE, ¿no? Y Manuel Gilantón, que pues, es un reconocido investigador de antaño. Me enseñaron a hacer periodismo de forma tradicional, por así decirlo, ¿no? Llamar a fuentes confiables, verificar 2 o 3 veces la información que te están dando, ¿no? Comparar una información con otra. Pero el surgimiento de las redes sociales sí da mucho a cometer equivocaciones serias. Es complicado, es muy complejo realizar periodismo en la época digital. Pero pues tiene también sus ventajas, como te decía, ¿no? Porque además ahí hay mucha información que de verdad es útil, pero sí hay que aprender a discernir, ¿no? A valorar y a verificar doblemente lo que están publicándose ahí. ¿Alguien más que quiera participar, hacer preguntas? Sí, dime, claro, Diana. Ahorita que hablas de lo post, justamente de lo postmodernidad, de lo postmoderno, de estas condiciones, ¿sí? Escucha todo. Sí, pero de cualquier manera para que se oiga En la transmisión. ¿Así está bien? Bien. Tú mencionabas el post, y sí, justamente yo te iba a preguntar, ¿de qué manera, cuando dices hay que saber discernir, híjole, cuando estamos enfrentándonos con esta... A veces falta por la inmediatez, por lo rápido que es todo y por lo efímero, ¿cuáles serían estas condiciones o qué características tendrían desde tu enfoque esta capacidad de discernir, por ejemplo, en los chavos, ¿no? Que de pronto, ¿cómo filtrar todo eso que nos llega? Pues la doble verificación. Por ejemplo, durante los sismos de septiembre, a cada rato decían, ya se cayó un edificio en tal lugar, y todo el mundo lo estaba replicando, ¿no? Y se desmentía hasta que alguien físicamente iba a verlo, ¿no? Pocas personas se tomaban esa molestia de físicamente ir a ver, ¿no? En educación decían, estos maestros ya irrumpieron en las oficinas del sindicato, ¿no? Y todo el mundo estaba repitiendo esa información. Pocas personas iban a verificar si ciertamente en las oficinas estaban irrumpiendo ahí, ¿no? Regresar a la observación física, a la observación propia de los acontecimientos, yo creo que es la mejor forma, ¿no? Y pues preguntar a fuentes confiables, por ejemplo, a un amigo que iba cerca, que vaya a ver, ¿no? Yo creo que es como la mejor forma de hacerlo, porque en lo digital sí hay que dudar 2 veces de lo que está publicado. ¿Alguien más? A ver, por allá.
gustaría preguntarnos, ¿nos puedes comentar un poquito sobre los problemas que enfrentaste, ¿no? Con la creación de públicos o de audiencia para tu medio, ¿no? Un poco en el sentido de que el problema que suele haber, ya sea en redes sociales o con medios digitales, es que, bueno, pues la mayor parte queremos informarnos a través de memes o de videos de Instagram, ¿no? Y ya leer textos de más de 5,000 palabras, ya ni siquiera, a veces ni siquiera en el formato analógico. Claro. Por un lado, por el otro, a mí me pareció que mencionabas de una manera crítica la manera como los medios retomaron el tema de la reforma educativa, pero me dio la impresión de que tú haces lo mismo en tu medio, pues, ¿no? Y en ese sentido, como que te quería preguntar era cómo le haces para dejar un poco de lado la parte de la oferta informativa por parte de los grandes actores y pues retomas, no sé, la demanda de los otros actores que pues, acaban invisibilizados, ¿no? En este tema, ¿no? Claro. El primer punto, la creación de una comunidad, de un público, o por así llamarlo, es complicada. En primer lugar, el medio tiene que hacer publicaciones pues, que llamen la atención, ¿no? Que sean lo suficientemente atractivas para que la gente comience a viralizar tus contenidos. Que sean atractivas, que sean objetivas y, pues, en cierto modo también que sean taquilleras, ¿no? Para crear una comunidad como la que tenemos ahora en Educación Futura, hemos recorrido mucho a la opinión de expertos reconocidos en la materia. Somos un medio de nicho, ¿no? O sea, no es que cualquier persona nos esté leyendo. Nuestro nicho son maestros, estudiantes, autoridades educativas locales, federales, de todos los niveles, directivos, que esperan ver en nosotros información que no se repite o que no existe en otros medios. Y con esto abro paso a la siguiente cuestión. ¿Cómo hacer un balance entre la información que se publica y la que no? Nosotros tratamos de darle voz a todos, ¿no? En el proceso educativo, en los medios, el actor más invisibilizado es el profesor, desafortunadamente, o el alumno, quien es como el elemento central. Nosotros hemos ido a escuelas incentivando a maestros, alumnos, directivos a que colaboren con nosotros. A cada rato nosotros publicamos en el portal que el medio es abierto a todo público. Y digo a todo que no solamente publicamos a personas que critiquen la reforma educativa como Manuel Gilantón, como Alberto Arnaut, como Imanol Rodorica, etcétera, sino que también invitamos a personas como Mexicanos Primero, a funcionarios, han escrito con nosotros el secretario Otto Granados, ¿no? Antes subsecretario, el subsecretario Javier Treviño, escribe con nosotros, Carlos Ornelas, ¿no? De acá de la UAM, que de repente es medio, es raro, Carlos Ornelas es raro. ¿A favor? Sí. Es raro, Carlos Ornelas. Entonces tratamos de abrir el espacio a todas las voces, ¿no? Y creo que eso nos ha hecho un medio plural y un medio donde además pues adoptamos a gran parte del público. Lo que les decía al principio, un medio periodístico es también un negocio. Y entre más personas te lean, entre más público tengas, entre más rating tengas, pues más te cotizas, ¿no? Y puedes vender un servicio, un banner, un producto, pues en mayor precio, porque también nosotros tenemos que vivir, ¿no? Y queremos hacerlo de la forma más digna posible. ¿Algo más? ¿Alguien? Dos cosas. La primera, ¿me puedes pasar la lista para anotarme? La segunda, sí, muy importante. Es que hablas de discernir. Entonces, mi pregunta está enfocada a lo siguiente. ¿Qué tanto afecta en cuestiones del estado emocional a la persona que está escribiendo, ¿no? O sea, a lo mejor está pues muy apegado a sus emociones y a lo mejor está escribiendo puras cosas que
puras fantasías, ¿no? ¿Qué tanto influye el estado emocional? Mucho. La objetividad en el periodismo es casi inexistente. Los que escribimos nos comparamos con los maestros, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos frente a la computadora, ante la hoja, ante un público, ante los alumnos, tenemos sentimientos, tenemos experiencia, tenemos un contexto en el que vivimos que efectivamente afecta en las intenciones de lo que comunicamos. Lo que sí no se puede hacer es inventar cosas, ¿no? O dejar que ese contexto te afecte tanto que te salgas de la realidad. Lo que sí pasa es que le das dos enfoques distintos. Por ejemplo, la evaluación. Si un día yo despierto de malas y un maestro, y me recuerda a mi maestro de la primaria que nos pegaba con la regla, voy a escribir que la evaluación docente es correcta para así mejor, escoger mejor a los maestros que están frente a clases, ¿no? Si un día despierto de buenas, ¿no? Estoy bien, ¿no? Y me encuentro a un maestro que me platica su experiencia, que es buen maestro y que no pasó la evaluación, voy a escribir mal de la evaluación, ¿no? Que es sesgada y que no contempla todos los contextos en el que viene el maestro. Sí afecta, ¿no? En resumen, sí afecta, pero pues uno trata de ser lo más objetivo posible. Al inicio de tu presentación mencionaste que eres un coleccionista de portadas de diarios. Sí, de titulares de bromas, ¿sí? Bueno, sé que llegaste muy temprano y no te voy a perder ahorita una que acabo de ver antes de llegar aquí a esta capacitación que dice que México reprobado en matemáticas y creo que en español. Entonces, para que no lo vayas a perder, la acabo de ver. Y dije, bueno, muy cañón, fue lo que me llamó la atención. Y otra cosa muy importante, sé que te están presionando por lo que nos acabas de comunicar y te quieren amedrentar, metiéndote miedo estos vivales, pero pues también con las mismas redes sociales se pueden, no sé, se puede contrarrestar. Sí, sí, definitivamente. También ellos no son muy vulnerables y bueno, pues nada más debes de utilizar mucho tu inteligencia emocional para que pues sigas dentro de lo ético, ¿no? Si viste un encabezado donde dice que estamos reprobados en español y matemáticas, parece broma, pero sí estamos reprobados. Sí, 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 seguramente acaban de salir los resultados de Planea, ¿no? Entonces, sí, sí, estamos reprobados y sí, no solamente los de PISA. Bueno, también vi una gráfica donde estabas mencionando, bueno, estamos tristemente, bueno, orgullosamente ocupamos los últimos lugares. ¿En qué lugar estamos de acuerdo a eso? Si quieres lo volvemos a poner. Son como... 32, ¿no? Sí, sí, sí. Los de la OCDE. Desde abajo para arriba estamos como en el sexto. Ahí está. Esos son los países que conforman la OCDE. Este es el promedio de la OCDE. Y México está aquí en ciencias, en lectura y en matemáticas. Y así estamos en Planea. ¿Quién es el último país de todos? No me acuerdo. No sé si se alcanza a ver ahí. No se alcanza a ver. Ayer hubo una presentación aquí a esta hora de una compañera que, bueno, dice que trabaja haciendo lecturas para los niños y Fomentando la lectura. Sí, 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 sí. o sea, no puede ser posible que estemos acariciando los últimos lugares y bueno, los comerciales que estoy viendo al maestro caminando sobre la pared, pues es pura fantasía, ¿no? Sí, por supuesto. En comunidades como las que visité, es muy difícil conseguir un libro. Comprarte un libro cuesta 100 pesos, ¿no? Una gallina cuesta 80 pesos. Las familias escogen. Muy bien, muy padre. Gracias. No, gracias a ustedes.
¿Alguna otra cuestión? Ah, sí, claro. Una más, Claro. un poco regresando al tema del modelo del negocio. Una vez que tienes, digamos, un medio, así como dices, de nicho, no sé si sea tu interés, pero como qué distancia hay para convertirlo en agencia, es decir, un medio para otros medios. Un medio para, ok, nosotros lo hicimos desde el primer año, sí, te tienes que posicionar, para posicionar un medio, así, regulación, nosotros tenemos como 36,000 personas en Facebook y más o menos en Twitter. Nos costó en el primer año hacer eso, nos costó una lana meterle a Facebook, bueno, una lana, estoy hablando de 10,000 pesos más o menos, ¿no? Meterle a Facebook, pagar publicidad para que nos dieran likes, y tener contactos con académicos, con investigadores, que también los fuimos haciendo, no es que fueran nuestros cuates, ¿no? Nos trajéramos aquí en el celular, los fuimos haciendo llamadas, etcétera. Pero nosotros desde el primer año nos convertimos también en una agencia de relaciones públicas, en una agencia de contenidos, de creación de contenidos y de organización de eventos especializados en temas educativos. La comunicación da para mucho, y se vive bien. ¿Cómo cuánto me cuesta entonces organizar un evento dentro de tu página? Como por ejemplo este taller, ¿no? De la semana. Este taller, por ejemplo, un banner en nuestra página costaría 8,000 pesos, ¿no? Y le damos difusión en redes sociales. ¿Durante cuánto tiempo? Un mes. Así lo más básico. Sí. Ahí, cualquier cosa, concesiones, mis datos. Hay descuentos. Hay descuentos para los de la UAM. Bueno, Ya si me invitan, sale gratis. nosotros no tenemos 8,000 pesos. La verdad, o sea, nos cuesta trabajo conseguir dinero aquí en la UAM, somos una universidad pública, ¿no? Pero lo que sí a mí me parece, y un poco para redondear la idea, es la importancia de los nuevos medios, ¿no? Precisamente para difundir información pertinente, relevante, vigente, ¿no? Y yo creo que en el caso de Universidad Futuro, yo no sé, creo que el fundamento y lo que ha hecho que esta revista esté progresando y se esté sosteniendo, se esté manteniendo, es precisamente este sustento que tienen ustedes con los investigadores, yo creo, ¿no? Precisamente como que le da autorización, validez, ¿no? Aunque tú decías que incluso los investigadores están sujetos a tener fuentes que no sean tan fidedignas, pero el investigador, y particularmente en el campo de la investigación educativa, pues generalmente sí nos educan, ¿no? Para verificar nuestras fuentes, Sí. para cotejarlas, para establecer más fuentes que simplemente una opinión. Y en la medida en que se tiene un conocimiento más general, más contextual, pues entonces podemos encontrar un significado de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, entonces yo creo que esa es la ventaja que han tenido ustedes, ¿no? El poder tener una red de investigadores que los estén apoyando, dándole peso específico al contenido, ¿no? Sí, Claro. entonces, es un mensaje también para los compañeros, que los estudiantes, ¿no? Que bueno, si quieren especializarse en un tema, pues tienen que relacionarse con redes de profesionales y expertos que realmente les den fundamento a su actividad, ¿no? Sí, por eso que decía, la especialización es un valor agregado importantísimo. Y bueno, también quiero hacer una invitación a todos ustedes y a las personas que nos ven en línea a que si quieren contribuir con textos, con un artículo, con un video de opinión, lo pueden hacer con mucho gusto. Es un espacio abierto, es un espacio libre, y bueno, para eso está, ¿no? Hagamos entre todos el debate educativo. Muy bien, un aplauso por favor para él. Y también tenemos aquí un reconocimiento para él, que tenemos aquí también un recuerdito que queremos que se lleve, para que nos recuerde aquí en la UAM, ¿no? Aquí como participante en nuestro 9º Semana de la Cultura Digital. Muchas gracias. Como ponente Eric Juárez, muchísimas Muchas gracias. Y aquí un recuerdito de nosotros. Muy bien. También de nuestra publicación. Nosotros también tenemos una publicación aquí que se llama Reencuentro, Análisis de Problemas Universitarios, y que empezó siendo una revista física y ahorita ya es una revista digital, multimedia. También abordamos sobre temas, más bien problemas educativos. Ahorita estamos sacando un par de números sobre la burocratización de la educación superior pública y otros sobre la educación y el género. Muy bien.
Entonces estamos trabajando en estos también temas, estamos colaborando. Nosotros pretendemos ser una revista académica, no periodística, pero sí queremos tener una audiencia similar a la de ustedes. Queremos atraer a los maestros y a los interesados. Pues hagamos alianza entonces. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos.